¿Qué harías si tu hijo de 4 años, un niño que jamás ha salido de España, te empezara a hablar con una precisión escalofriante de pasillos secretos bajo tierra, de un cuadro que se pudre lentamente en la penumbra y de un sobrelacrado que guardan los que visten de púrpura? Te lo pregunto en serio. Yo solo quería grabarle para el grupo de la familia mientras me contaba cuál era su dinosaurio favorito. Acabé buscando planos de la Basílica de San Pedro y archivos desclasificados del Vaticano a las 3 de la madrugada, con el corazón en un puño. Me llamo Lucía, vivo en un piso normal en Alicante y soy, básicamente, la última persona que esperarías encontrar en medio de un lío así. Mi vida eran las listas de la compra, los parques infantiles y las discusiones sobre si ver Peppa Pig o la Patrulla Canina. Ni hablaba de reencarnación, ni de conspiraciones, ni de nada que no tuviera una etiqueta clara de supermercado. Pero cuando tu propio hijo te dice que recuerda el eco de los zapatos en una galería de mármol que no aparece en Google Maps, la vida da un giro de campana y te deja sin aire. Hoy he decidido contarlo todo, sin cortar ni un solo detalle, sin adornar una sola palabra, por si en este mismo instante alguien más está escuchando a su crío hablar de la casa del señor del sombrero grande y necesita, desesperadamente, saber que no está solo en esta locura. Respira hondo conmigo. Esto es solo el principio del túnel. 20 segundos. Eso es exactamente lo que tardó Martín, mi hijo, en helarme la sangre el viernes pasado mientras devoraba unas torrijas que le había hecho su abuela. Era una tarde cualquiera, olía a canela y a fin de semana. De repente, dejó el tenedor en el plato, me miró con sus enormes ojos color miel, esos que parecen churros cubiertos de azúcar, y soltó con una seriedad que no era la suya: «Mamá, detrás de la tela del mar hay un cajón que huele a miedo. Lo cerraron muy fuerte cuando yo era grande». Se me quedó la sonrisa congelada. No tenía ni la más remota idea de que podía ser la tela del mar, pero la frase entera olía a la versión infantil de un recuerdo muy, muy viejo. Lo achaqué a la fantasía, a un sueño raro, pero la frase se me quedó grabada, como un estribillo siniestro. 4 días después, en una de mis noches de insomnio, escribí las palabras en el buscador sin ninguna esperanza. Y entonces lo vi. Descubrí que los restauradores del Vaticano llaman coloquialmente tela del mar al monumental tapiz de los pasos perdidos, por sus tonos azules y su textura ondulada. ¿Cómo diablos sabe eso un niño que todavía confunde la letra E con un cacahuete y cree que la luna está hecha de queso? Todo empezó con un dibujo, aunque en ese momento no supe verlo. Martín siempre ha odiado colorear. Su técnica habitual consistía en arrugar la hoja con rabia y gritar que el sol había vomitado todos los rayos de colores. Pero hace unas 6 semanas, lo encontré en la alfombra del salón, extrañamente concentrado, trazando con una regla unas líneas perfectamente rectas que formaban un laberinto circular y complejo. En el centro exacto de la espiral, dibujó un pequeño rectángulo con una crucecita torcida encima. Cuando le pregunté qué era, me respondió sin levantar la vista: «Es la ventana que no se abre porque hay algo dentro que no quiere salir». Me pareció poético y siniestro a partes iguales, pero lo pegué en la nevera con un imán de una pizzería. Al día siguiente, encontré que había añadido una palabra debajo, en una caligrafía temblorosa: Civitas. Yo no sabía que Civitas Vaticana es la inscripción que aparece en la moneda de 50 céntimos de euro de la Santa Sede. Ni siquiera sabía que existía esa moneda. Fue entonces cuando cogí una libreta y empecé a apuntar sus perlas. El señor del sombrero blanco come siempre solo en una mesa muy larga. Los pasillos de su casa huelen a cera quemada y a cuento de viejas. Hay un león de piedra que no ruge porque le cortaron la voz con un martillo. Cosas de niños, me repetía a mí misma, intentando autoconvencerme. Hasta que empezó a ponerles nombres. El león, dijo un día, se llama Marsocco, y es la estatua que custodiaba la entrada de la Biblioteca Apostólica Vaticana hasta que la trasladaron en 1985. ¿Casualidad?
Podría ser una increíble casualidad, si Martín hubiera visto alguna vez un libro de historia del arte o un documental sobre Roma. En nuestra casa solo hay un atlas de dinosaurios, el manual de instrucciones de la lavadora y mi colección de novelas de misterio. Ninguna de ellas mencionaba un león de mármol llamado Marzocco. La gota que colmó el vaso, la que me hizo entender que esto no era un juego, fue la pesadilla. Eran las 2 de la madrugada cuando un grito desgarrador me arrancó del sueño. Corrí a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, empapado en sudor y temblando, señalando una esquina vacía del techo como si el mismísimo Freddy Krueger estuviera allí de pijama. Gritaba: «No quiero volver al hueco, no quiero». Lo abracé, intentando anclarlo a la realidad, a su habitación llena de peluches. Entre sollozos, me contó que los hombres de vestido rojo lo habían puesto sobre un tablón de madera que crujía mucho y que la luz se apagó de repente para que nadie viera el sobre que guardaban. Mientras me lo contaba, no paraba de repetir una frase, que el lacre del sobre tenía un pájaro que se miraba para atrás, para su propia cola. No dormimos más esa noche. Me quedé a su lado hasta que se hizo de día, con sus palabras resonando en mi cabeza. Por la mañana, mientras él desayunaba colacao y galletas como si nada hubiera pasado, yo me metía a escondidas en foros de numismática y heráldica, tecleando descripciones como una loca. Y entonces lo encontré. El sello exacto que describió, el águila de perfil mirando hacia su propia cola, un diseño específico que se usa en los documentos reservados del Archivo Apostólico Vaticano, conocido como el sello de la signatura apostólica. En ese momento sentí como las piernas me temblaban y tuve que apoyarme en la encimera. ¿De dónde demonios aprende ese nivel de detalle un crío que todavía confunde las manecillas del reloj con 2 espaguetis de distinto tamaño? A partir de ese día, me convertí en una especie de detective privada de mi propio hijo. Dejé de ser solo su madre para ser también su cronista secreta. Empecé a grabar sus comentarios con el móvil, a escondidas, mientras jugábamos o paseábamos, para que no se sintiera presionado y se bloqueara. Cada frase que soltaba era un nuevo acertijo que yo me obsesionaba en resolver por las noches. Cuando hablaba de la cama que se hunde y sube despacio, me costó días de búsqueda descubrir que se refería al vetusto elevador de hierro forjado que se usa en los archivos secretos, un armatoste de principios del siglo XX. El jardín donde los naranjos lloran resultó ser una descripción poética pero exacta del cortile del Belvedere durante la lluvia, donde las hojas de los naranjos brillan y gotean como si fueran lágrimas. Todo, absolutamente todo, cuadraba con fotos de turistas, con documentales de la 2, con imágenes de Wikimedia Commons. Todo era verificable, pero aún así, tenía la sensación de que me faltaba una pieza clave, la que demostrara que esto no era solo una memoria visual prodigiosa. Y esa pieza llegó una tarde, mientras construía un castillo de arena con coco rallado y cucharas en la cocina. Se giró, me miró fijamente y soltó: «Mamá, ¿te acuerdas de cuando tú también llevabas la llave? La que abre la puerta que no tiene picaporte». Se me heló la sangre. No tenía ni idea de qué hablaba. Pero esa puerta existe. Es la entrada a la sala degli Papi, una de las estancias más restringidas, y solo es accesible con una llave única de bronce que portan exclusivamente los prefectos de la biblioteca. Ni siquiera los cardenales la tienen. ¿Cómo podía él recordar una llave que ni yo misma, ni en esta vida ni en ninguna otra, he poseído jamás? Si a ti también se te acaba de poner la piel de gallina y sientes un nudo en el estómago, dale a like para que el algoritmo de YouTube se lo enseñe a otro padre o a otra madre que ahora mismo esté grabando a su hijo en secreto, sin saber qué demonios hacer con lo que acaba de oír. Y sobre todo quédate, porque aún no he contado lo más gordo. El secreto que Martín juró que le susurraron al oído adentro del cuadro que olía a viejo. Llegó un punto en que dejé de ser solo la madre atónita para sentir que me había convertido en la mensajera de algo demasiado grande,
algo que apenas me cabía en la boca. Decidí que necesitábamos aire, normalidad. Nos fuimos a la playa, a hacer lo que hace la gente normal. El sol calentaba, las olas rompían suavemente. Mientras hacíamos un túnel en la arena, Martín se detuvo, se agachó y me susurró al oído, como si temiera que las gaviotas lo escucharan. «Mamá, ya sé por qué el señor del sombrero blanco está siempre tan triste. Es porque en su casa guardan un papel que dice que los ángeles no son de Dios. Dice que los ángeles son de los hombres que se equivocaron hace mucho tiempo». Me quedé completamente quieta, con la pala de plástico roja en la mano, sintiendo como el mundo a mi alrededor parecía vibrar a otra frecuencia. El ruido de la playa se desvaneció. Repitió la frase 2 veces más, casi para sí mismo, como si tuviera miedo de olvidarla. Yo no lograba entender el significado teológico o filosófico de aquello, pero la gravedad en su voz de 4 años era exactamente la misma que usó mi padre cuando me llamó para anunciarme que mi abuela había muerto. Fue un tono de verdad inapelable. En ese preciso instante supe que tenía que tomar una decisión. O me volvía loca intentando desmentir a mi hijo y buscando una explicación lógica, o aceptaba que hay algo mucho más grande que mi lógica de supermercado. Guardé silencio, le besé la frente húmeda de sudor y disimuladamente grabé la frase con el móvil. Por la noche, cuando por fin se durmió, salí al coche para estar sola y lloré. No lloré de miedo, sino de una extraña certeza. Había tocado un límite, una frontera donde las etiquetas y las explicaciones ya no sirven para nada. Mi primer impulso fue buscar ayuda, pero no quería convertirme en una YouTube de lo paranormal. Quería ayuda real, científica. La pediatra de Martín me sonrió con una lástima condescendiente y despachó el asunto con 2 palabras: imaginación hiperactiva. Un profesor de psicología amigo de la familia, tras escucharme pacientemente, habló de construcción de metáforas infantiles complejas y de criptomnesia. Le enseñé los audios, las notas, los dibujos. Se encogió de hombros y sentenció: coincidencias asombrosas, pero coincidencias al fin y al cabo. Estaba a punto de rendirme cuando, por fin, contacté con la doctora Elena Martínez, una reputada especialista en memoria infantil de la Universidad de Valencia. Le envié por email los clips de audio más impactantes, pero sin darle ningún contexto, solo le dije que era un niño de 4 años. A los 2 días me llamó ella, con la voz temblorosa. «Lucía, necesito saber quién es este niño. ¿De dónde saca un crío la palabra marsocco o la referencia exacta al lacre de la asignatura? Necesito conocerlo». Quedamos en mi casa esa misma semana. Ella, con una delicadeza infinita, se agachó a la altura de Martín y le preguntó por el león de piedra. Le dijo: «Martín, ¿cómo sabes que ese león no rugía?». Martín, que estaba construyendo una torre de bloques, respondió sin tan siquiera mirarla, porque se lo dijo el hombre que se cayó de la escalera de caracol cuando guardaban el sobre. La doctora Martínez se puso literalmente blanca. Se levantó, me pidió un vaso de agua y me confesó en la cocina que en 1981 un archivero llamado Giovanni Lorenzi había muerto tras caer por la escalera de caracol de los archivos mientras custodiaba un paquete reservado para el Papa Juan Pablo II. El accidente se silenció por completo para no manchar la imagen de la institución. No figura en la prensa. Solo consta en un acta interna que, en teoría, absolutamente nadie fuera de la curia romana puede haber leído jamás. Una semana después del encuentro con la doctora, la realidad se rompió por completo. Recibí en mi buzón un sobre grande y marrón, de papel grueso, sin remite ni sello, como si alguien lo hubiera dejado allí a mano. Dentro, protegida por un cartón, había una única foto antigua, en blanco y negro y ligeramente amarillenta. Mostraba a un grupo de monseñores con aspecto severo en lo que parecía un pasillo de piedra. En el centro exacto de la imagen,
Destacaba un niño rubio, de unos 6 o 7 años, vestido con un traje formal, que sostenía una vela. Su mirada era increíblemente seria y profunda. Podría ser la versión mayor y triste de mi Martín. Le di la vuelta a la foto con los dedos temblando. Había una frase escrita a mano con tinta azul: Vaticano, 1929, custodia del lacre. No reconocí la caligrafía. No había dirección de vuelta. No había nada más. El niño de la foto sostenía en su otra mano una llave de 2 hojas, idéntica a la que Martín había descrito, la que abría la puerta sin picaporte. Me pasé la noche entera comparando la imagen con retratos de mi hijo, midiendo con una regla las distancias, analizando cada rasgo, la misma ceja izquierda ligeramente más arqueada, la misma pequeña muesca en el lóbulo de la oreja derecha. Imposible, me repetía. Es imposible. Pero allí estaba. Al día siguiente fui a la comisaría. El agente me escuchó con la paciencia de quien oye un capítulo de Expediente X. Con una sonrisa amable, me recomendó tirar la foto si quería recuperar la paz mental. No lo hice. La metí en una carpeta junto a los audios y los dibujos. Desde ese preciso día, Martín dejó de hablar del Vaticano. Cuando le pregunto, me mira con una paz que da miedo y dice: ya lo conté todo, mamá. Ahora te toca a ti guardar el sobre. Si has llegado hasta este punto del video es porque algo dentro de ti, por muy lógico y racional que seas, acepta que los niños pueden ser antiguos, que a veces son ventanas a otros tiempos. Comparte este video para que alguien que esté buscando una señal, una explicación a lo inexplicable, la reciba hoy. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú con la foto? ¿La quemarías para proteger a tu hijo y a ti misma? ¿O la guardarías como la prueba definitiva de que no estamos solos en nuestra propia vida? Desde la última revelación y la llegada de la foto, nuestra rutina ha cambiado sutilmente. Martín ahora duerme siempre con una pequeña luz encendida. Cuando le pregunté por qué, me dijo que así los hombres de vestido rojo no se equivocan de puertas y tienen que volver. Yo, por mi parte, duermo mucho menos. He devorado 35 libros sobre recuerdos infantiles anómalos, desde los estudios clásicos de Jan Stevenson sobre reencarnación hasta los trabajos más recientes de la doctora Jim Tucker. Todos los expertos coinciden en un punto inquietante. Cuando los niños dejan de hablar espontáneamente de su otra vida, es porque sienten que han cumplido su misión, que han entregado el mensaje. No sé con certeza cuál era la misión de Martín. A veces pienso que solo era para avisarnos, a mí o al mundo, de que ese papel, ese que dice que los ángeles son en realidad errores humanos, existe de verdad. Otras veces, creo que su misión era mucho más sencilla y personal: enseñarme a mí a escuchar. Porque la mayoría de padres, por protección o por miedo, tachamos de fantasía todo aquello que no cabe en el molde de nuestra realidad. Hace 2 noches, mientras le arreglaba las mantas, me susurró, medio dormido: mamá, no tengas miedo. Ya pasó todo. Y si no se habla más del secreto es para que el miedo no crezca. Fue su despedida oficial del tema. Ahora ha vuelto a dibujar dinosaurios, pero hay un detalle que me pone los pelos de punta. Ahora los dibuja a todos mirando hacia atrás, por encima de su hombro, exactamente como el águila del lacre. Sé que muchos de vosotros me preguntaréis qué dice exactamente el papel del que hablaba Martín. ¿Cuál es el gran secreto? Os diré la verdad, con total honestidad, no lo sé. Solo tengo la palabra de un niño de 4 años que asegura que habla de ángeles que no fueron creados por Dios, sino que son el producto de un error humano. ¿Es una especie de teología reversa? ¿Una metáfora infantil sobre la culpa y la creación? ¿O simplemente la imaginación de un niño que ha cruzado unos límites que no comprendemos? La propia doctora Martínez me advirtió: Lucía, a veces los niños canalizan símbolos y arquetipos cuyo significado no entienden.
solo sienten la necesidad imperiosa de transmitirlos. Así que he decidido no buscar más ese documento. Si existe, está bien guardado por gente mucho más poderosa que yo, y si no existe, el mensaje para mí era otro completamente distinto. Los secretos más grandes no están custodiados en archivos subterráneos, sino en nuestra propia capacidad de escuchar lo inaudito sin juzgarlo. Quizá el Vaticano, con sus murallas y sus secretos, solo es un gigantesco espejo de nuestra propia mente cerrada. Y quizá mi hijo, con sus 4 años y sus galletas, ha venido simplemente a abrir una ventana en mi habitación que yo me negaba a ver. Mañana voy a llevar a Martín al zoo. Quiere ver los leones. Me ha dicho que quiere comprobar por sí mismo que algunos sí rugen de verdad. Yo solo quiero oírle reír, una risa limpia, infantil, sin que suene a eco de siglos pasados. He decidido que guardaré la carpeta con la foto, los audios y los dibujos en una pequeña caja fuerte que he comprado. No lo haré por miedo, sino por un profundo respeto a lo que sea que haya pasado. Cuando cumpla 18 años, se la entregaré y dejaré que sea él quien decida qué hacer con todo ello. Mientras tanto, me quedo con la lección que me ha dejado esta tormenta. Los niños, todos los niños, vienen de un lugar sin reloj, y a veces, solo a veces, traen consigo recuerdos que no son suyos, sino del mundo que los adultos ya hemos olvidado. Si alguna vez te pasa algo parecido, si tu hijo te cuenta un imposible, no te obsesiones preguntando cómo lo saben. Pregúntate por qué te ha tocado a ti el privilegio o la carga de escucharlo. Y así termina, o más bien se pausa, mi historia. Un solo mes ha bastado para que mi vida haya pasado de recoger piezas de Lego a recopilar pruebas de lo imposible. Mi hijo de 4 años tuvo recuerdos detallados del Vaticano y reveló un secreto que, al menos para mí, ha cambiado para siempre el mapa de lo real. No os pido que creáis en la reencarnación, ni en papeles mágicos custodiados en archivos, ni en ángeles fabricados por el error humano. Solo os pido una cosa: la próxima vez que un niño a vuestro alrededor os hable con seriedad de la casa del señor del sombrero blanco o de una puerta que se abre sin picaporte, por favor, escuchadle con toda vuestra atención. Detrás de sus palabras aparentemente inconexas puede haber un mensaje que, por alguna razón, necesitáis recordar. Yo he decidido guardar el mío, compartirlo y luego dejarlo volar. Si queréis acompañarme en este viaje, suscribíos y contadme en los comentarios vuestros propios enigmas inexplicables. Porque al final he comprendido que el misterio no es un lugar al que ir, es la gente que se atreve a escucharlo. Hasta aquí mi historia. Que la luz que acompaña a los niños cuando llegan a este mundo no se apague nunca.